¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la nave histórica del Geni. Te saluda Enrique Heredia y en esta ocasión vamos a resolver el examen de Censico. Recuerda que Censico, esta casa de estudio, te va a presentar en su examen 50 preguntas, de las cuales 5 están destinadas al área de historia. Podrían ser 3 de historia del Perú, 2 de historia universal, 4 de historia universal, 1 de historia del Perú. Eso ya va a depender del modelo del examen. Hay otra sección que le llaman ellos cultura general. Ahí vas a encontrar 10 preguntitas de cultura general. Pero recuerda que pueden ser de literatura, te pueden meter también historia, te pueden meter temas de actualidad. Vuelvo a repetir, ya va a depender de ese examen. Quédate hasta el final de este video si es que tú vas a postular a Censico, porque tenemos una propuesta bastante interesante. Así que quédate y revisa la descripción de este mismo videito. Bien, la número 1 que nos planteó Censico en este año fue: las leyendas y los mitos constituyen una fuente histórica de tipo... Ah, qué chévere. Recuerda que los historiadores, para conocer el pasado, tienen que recurrir a fuentes. Es imposible que yo te hable de la Segunda Guerra Mundial, es imposible que yo te hable, del proceso de hominización sin haber tenido fuentes. ¿Pero qué tipo de fuentes? Bueno, pues podrán ser fuentes escritas, fuentes orales, materiales o audiovisuales. En este caso, la pregunta es sobre las leyendas y los mitos. Se cree que las leyendas y los mitos se transmiten de generación en generación, gracias a la fuente de carácter oral. Por eso es que la clave vendría a ser casita. Cuando hablamos de leyendas, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la historia de Manco Cápac y Mama Oyo, la leyenda de los hermanos Ayar. Cuando hablamos de mitos, ya nos estamos refiriendo a algo totalmente irreal, algo que es netamente creado por el hombre. El mito de la manzana de la discordia, el mito de Osiris, el mito de Pandora, entre otros. ¿Correcto? Clave, casita. Pregunta 2. La cultura chavín floreció en el departamento de... Bueno, recuerda que la cultura chavín fue investigada mucho por el arqueólogo Julio César Tello en el siglo XX. La cultura chavín se ubicó en la zona del Callejón de Conchucos, entre dos ríos, el río Mosna y el río Huachexa. La cultura chavín, que vendría a ser un centro de peregrinación donde los sacerdotes lograron dominar el antiguo Perú, por eso es que luego lo van a llamar a esta cultura matriz, en palabras de Tello, o primer horizonte, como lo va a llamar John Rowe, se ubica en el departamento de Ancash. Por eso es que la clave, amiguito, era besito. Facilito, preguntas muy directas donde si tú has repasado bien el tema, no tendrías por qué tener problemas. Vamos a la pregunta número 3. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue proclamada por... Muy bien. Recuerda que hay un evento muy importante que da inicio a la edad contemporánea. En el año de 1789 se va a dar la Revolución Francesa. En este evento vamos a tener a un pueblo que busca derechos, a un pueblo cansado del absolutismo del rey Luis XVI y quiere por primera vez en su historia tener derechos a la igualdad, derecho a la libertad, ¿cierto? Muy bien. A esos derechos en el curso de cívica nosotros lo vamos a conocer con el nombre de derechos de primera generación. Justamente estos derechos de primera generación nacieron en agosto de 1789 en una asamblea constituyente, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La clave es facilita, Revolución Francesa. Una pregunta sencilla porque ni siquiera te pusieron las etapas. Una pregunta tranca te hubiera puesto Asamblea Constituyente, Asamblea Nacional, Asamblea Legislativa, Estados Generales. Ahí sí como que tu cabeza podía volar. Pero como te están preguntando acerca del hecho histórico que se vincula con la Declaración de los Derechos, la clave es Revolución Francesa. ¿Sí? Excelente. La pregunta 4 dice el fundador del Cusco y primer rey de los incas. Bueno, esta pregunta en su momento fue cuestionada porque utilizan la palabra rey, como si estuviéramos hablando de un país europeo, ¿no? Donde se utilizaría el término por las monarquías. Acá quizás no era tan apropiado,
Sin embargo, te he puesto la pregunta tal cual vino en ese año. El fundador del Cusco y primer rey de los incas fue. Profe, entonces estuvo mal planteada. Puede que sí, pero eso no significa que no haya clave, porque como te están hablando del fundador del Cusco, entonces sí hay un fundador del Cusco. Recuerda que según las tradiciones orales, el fundador del Cusco es Manco Cápac, quien fue enviado por el dios Sol para que Manco Cápac y su esposa Mama Hoyo les enseñe a la gente a vivir. Por eso se entiende que la clave de esta pregunta es avión. Manco Cápac. Profe, ¿y no podría ser Pachacútec? No. En el caso de Pachacútec, este inca va a estar relacionado con la construcción del imperio como tal. La victoria de Pachacútec sobre los chancas va a permitir la formación de un imperio, pero no es que los incas nacieron como imperio. Los incas nacieron como un poblado pequeño en el valle del Acamama en Cusco. Según las leyendas, Manco Cápac es su fundador. Clave, avioncito. 5. La actual constitución política del Perú fue promulgada por el presidente. Muy bien, es una pregunta datera. La última constitución del Perú fue creada en el año de 1993. Si fue creada en el 93, la pregunta cae de Maduro. ¿Qué presidente estaba en ese año? ¿Valentín Paniagua es un gobierno de transición? No, 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 no. Alberto Fujimori gobernó en el 90 hasta el 2000. Ya, él es al toque. La clave salió al toque. Casita. Alberto Fujimori que gobernó en los años 90. Por ahí, si alguien no recordaba, pues tenía simplemente que ubicar los años de cada gobierno, ¿no es cierto? De Alan García, del 2006 al 2011, y bueno, y su segundo gobierno también, de hecho, sea de paso, del 85 al 90, Belaúnde Terry, que también gobernó 2 veces. Entonces, en esta preguntita simplemente había que hacer memoria, nada de análisis. Acá no analizamos nada, memorizar bien el gobierno de Fujimori, año 93, constitución política. ¿Sí? Excelente. Y la pregunta número 6 decía, el 9 de diciembre en el Perú se celebra el triunfo de, en la batalla de. Muy bien, el 9 de diciembre es importante. Es considerado por muchos como una fecha cívica. Fecha cívica, claro. Tú que has estado en el colegio, seguramente en la formación, haciendo hora, porque seguro ni te acordabas de todo lo que celebran, conmemoran. Ya. Normalmente en la formación se conmemora días históricos. El 9 de diciembre, ¿qué se está conmemorando? Bueno, esto tiene que ver con la independencia del Perú. Recuerda que el Perú es independiente a partir de la llegada de San Martín, según los libros clásicos, pero la consolidación de dicha independencia se va a dar en la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho fue dada el 9 de diciembre de 1824, en la cual el ejército patriota se enfrentaba al ejército realista. Nos interesa, para hallar la clave, el ejército patriota. ¿Quién estaba al mando de todo esto? Un apurado dirá Simón Bolívar. Claro, pues Simón Bolívar consolidó la independencia. Cuidado. Para el 9 de diciembre de 1824, Simón Bolívar ya estaba enfermo. Años después, esta enfermedad que él sufría al pulmón acabará con su vida. Por eso es que en esa batallita no estuvo presente Bolívar, sino el segundo al mando, que fue justamente Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre va a ser el encargado de enfrentarse a los realistas en la batalla de Ayacucho. Por eso es que la clave de esta pregunta fue dedo. Algunos apurados marcaron la B. Cuidado, la batalla de Junín se celebra el 6 de agosto, 4 meses antes que el desenlace de Ayacucho. Muy bien, chicos, estas fueron las preguntas de Sencico del año 2015-2. Recuerda que en la lista de reproducción de este canal vas a encontrar la resolución de otros exámenes. Recuerda también que en la descripción de este video vas a encontrar un link para unirte al grupo que estamos creando de clases virtuales, no solo de historia, sino también de matemática, letras. Un mes antes de cada examen de Sencico, nosotros tenemos un grupo virtual donde les damos asesoría, les damos las ultimitas de matemática, letras, cultura general, cívica, historia, para que sí o sí estés en Sencico. Así que no dudes en matricularte en nuestro ciclo.
en que seas asesorados por nosotros, porque ahí vamos a estar metiéndole punche para que seas un nuevo ingresante de esa casa de estudio. Muchas gracias, chicos, y hasta un próximo video.